Buenas tardes, una semana más. Hoy toca texto liberal. El manifiesto de las clases medias de Enrique de Diego, editorial Rambla, 93 páginas del año 2007. Y hablando de manifiestos, pues no podíamos dejar de hacer la broma. Un fantasma recorre Europa. Los polizontes de Alemania se han juntado para detenerlo. ¿Alguien ha reconocido ese texto? ¿Sí? ¿El manifiesto comunista? Y hay otros muchos manifiestos, por ejemplo, el manifiesto de los persas, el manifiesto de los iguales. ¿Recuerdan ustedes a Babeuf y a Buonarroti? No, ¿dónde está su espíritu moderno? Tirado por ahí como el mío. Bueno, a ver, este texto gustará mucho a los liberales. Para mí es demasiado liberal. Y también esa tendencia política que se ha puesto tan de moda ahora, les suena anarcocapitalismo. Esos que tienen ese símbolo como amarillo y negro. Bueno, este texto tiene como peculiaridad el tono en el que está escrito. Hemos comentado aquí alguna vez algún otro texto liberal, por ejemplo el de la dictadura de la incompetencia, pero todos los textos liberales suelen estar escritos pues en ese tono tan amable, a veces quizá un poco irónico, un poco humorístico, pero siempre muy amable y muy tolerante, y este texto no es así. Está escrito en un lenguaje de combate. Es de alguien que está harto, que pega un golpe en la mesa y dice: hasta aquí hemos llegado. Y eso me ha gustado bastante, ese tono que tiene tan combativo. Bueno, ya están viendo que es muy breve, yo lo leí en hora y media o menos. Y en fin, acierta a la hora de criticar al Estado, ya vamos a ver, también a los empresarios, pero como siempre y como buen liberal, no acierta cuando critica las instituciones del antiguo régimen o del feudalismo. Ya vamos a verlo también. Bueno, entonces este texto va a ver, no es un análisis exhaustivo, es como es una pequeña reflexión o un pequeño ensayo y no pretende ser otra cosa. Entonces, temas que trata las clases medias a través de la historia, luego que de repente aparece el comunismo, intenta erradicar a las clases productoras, el Estado después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se va convirtiendo en el gigantesco parásito que es ahora, la educación manipulada y controlada por el Estado, el mercadeo que hay a cuenta de los libros de texto, es una verdadera mafia, las ayudas internacionales y cómo perjudican a los estados que las reciben, el odio a Occidente. En algún momento, en alguna página, en la página 54, creo que tengo apuntado aquí, dice: cuanto más aumenta la intervención del Estado, más baja la natalidad. A mí jamás se me hubiera ocurrido que hubiera una relación entre lo uno y lo otro. Así, el Estado bandolero, el Estado diecinuevesco que roba a los ricos para dárselo a los pobres, o esa es la propaganda que nos quiere hacer creer. Las subvenciones a todos esos artistas millonarios y sin talento que lo que hacen es perpetuar la propaganda del régimen. Y luego la crítica a la consabida frasecita de que el capitalismo sabe generar riqueza, bla bla, pero no redistribuirla. Yo misma he oído eso alguna vez. Y bueno, pues lo típico, que existe una clase parasitaria de envidiosos y de perezosos que aspiran a vivir del trabajo de los demás. Y luego, lo que más me ha gustado es cómo critica a los empresarios, les llama traidores. Recuerden que Roig pues también decía algo parecido a eso. Y empieza... luego, la peste que es en los estados los políticos profesionales y todas sus monsergas de mensajes multiculturales. Y el abandono de los líderes políticos de sus más elementales funciones para convertirse, pues eso, en una especie de subvencionadores, de mecenas del arte y de la cultura, porque es muy divertido jugar a la cultura en lugar de dedicarse a aburridas tareas burocráticas. Bueno, pues vamos a leerlo un poco. Recuerden que tiene un tono combativo y a mí me gusta. A ver, la primera parte es la que es peor. Dice, sortearon las tenaces condenas de la usura que pretendían mantener el orden establecido por las castas. Sí, también la famosa palabra casta, pues al parecer fue de Diego el primero que la utilizó. Que pretendían mantener el orden establecido por las castas por las manos muertas, impidiendo la capitalización. La banca y los incipientes seguros con los que afrontaban las difíciles travesías de sus mercancías, bla, 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 bla,
Habla internacionalización. La internacionalización les abría al libre comercio y al préstamo. Y a ellos deben mucho la libertad y las clases medias. Vamos a ver, hace como una especie de apología de la banca. ¿Ustedes creen realmente que la banca, los bancos, son aliados de las clases trabajadoras? Piénsenlo, quizá una banca cuando todavía las divisas estaban respaldadas por oro y no había tanta inflación como ahora, pues quizá entonces... Pero hoy en día, la banca como aliada de las clases trabajadoras, yo sinceramente no lo veo. A ver qué más. Otra. El Estado de Derecho es la gran conquista de las clases medias. No. Lo siento, señor de Diego, tengo que discrepar. Cuando reseñemos a Fumaroli nos va a decir que el Rechtsstaat, el Estado de Derecho, es un invento de los juristas bismarckianos con el objeto de controlar. No es un invento de las clases medias para tener controlado al Estado, sino precisamente al revés. A ver qué más. Los liberales. Nada les parecía más odioso y nada combatieron con mayor ahínco que la esclavitud. ¿Recuerdan cuando reseñamos a Roca Barea, el primero, lo de Thomas Jefferson en su plantación de esclavos? O sea, que nada que combatieron con mayor ahínco que la esclavitud estaría por ver. Otro, los siervos de la gleba, pone... A ver, es el primer capítulo en el que habla de las clases productoras a través de la historia, y es el peor. Dice, dejaron de estar adscritos a la gleba como un utensilio de labranza. A ver, eso no ha existido jamás, no se crean las tonterías que se dicen acerca de la Edad Media. Aquí tengo un súper clásico de la Edad Media, que es La sociedad feudal, de Mark Bloch. ¿Se ve? Ya reseñaremos otros muchos que tengo que hablan del mismo tema, y respecto a la adscripción a la gleba, básicamente era que el campesino no podía ser expulsado del terreno en el que estaba, no podían serle arrebatados los medios de producción. No es como ahora con la mentalidad, claro, como hoy en día todo el mundo quiere viajar y todo el mundo quiere ir y venir y de, si no puedes moverte de tu terreno es que estás preso. No, sí que podían ir, recuerden las grandes peregrinaciones a Roma, a Compostela, la gente iba y venía mucho, y la cuestión era que no podían expulsarte de tu terreno. La adscripción a la gleba no era mala para los campesinos. Pero claro, aquí vienen los liberales, como siempre, diciendo que ellos han inventado, pues eso, los cazos y las cazuelas. A ver, otra. La cultura y el ocio se expandieron gracias a las clases medias y gracias a su laboriosidad. A ver, que no digo que no, pero la cultura del ocio... A ver, echen un vistazo a su alrededor. Cultura del ocio. Y habla también de los viajes, no sé qué. Sí, a mí me parece más. Cada vez que veo un montón de gente... Hace años que no salgo de mi pequeño pueblo y no me ha pasado nada. Y cada vez que veo a toda esa gente viajando por todas partes, me parecen mucho más una plaga de langostas que consumen culturas como nosotros consumimos pan. Yo me imagino lo que estarían pensando los liberales de mí. Y acierta en muchas otras cosas. Habla, por ejemplo, de quiénes controlan el Estado, pues todos esos plutócratas diletantes e intelectuales resentidos, los que generan la propaganda para justificar el dominio de los estados. Acierta en todo eso. Aquí, por ejemplo, una crítica a los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia, que también acierta. Las fauces de Leviatán se cebaron en las herencias, castigando a los amorosos de sus vástagos y a los menos dilapiladores. Se extendió el sector estatal en las industrias y se incidió en ese error, a pesar de sus inmediatos déficits. Se estatalizó la enseñanza para inculcar en el alma de los niños la adoración al Estado y la legitimación del hurto organizado. La democracia devino en prebenda. Era el viejo caciquismo perfeccionado. Bien. Acierta en sus críticas al Estado. Bien. Las clases medias siempre habían sentido un respeto reverencial por la educación. Dar la mejor de las educaciones a sus vástagos siempre ha sido uno de sus objetivos. La degradación de la enseñanza por su estatalización es, con mucho, el peor de los males que aquejan a la civilización occidental hasta amenazar su existencia. También podría considerar que el señor de Diego acierta
en todo esto. Yo misma he sido víctima de un ridículo sistema educativo que no me ha servido para nada más que para empujarme hacia atrás e impedirme tener un buen trabajo y una vida mejor que todos aquellos que estaban cobrando a cuenta del sistema educativo. Nadie tiene peor opinión del sistema educativo que yo. ¿Qué más? Aquí, artistas y cineastas se tornaron los más histéricos propagandistas y bien pagados con el dinero de los trabajadores. ¡Qué generosos somos! ¡Qué generosas somos las clases trabajadoras que siempre pagamos todo a escote! Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. A ver, la cuestión es, sí les recomiendo este texto. Si pueden conseguirlo a un precio razonable, sí que se lo recomiendo. Yo creo que pagué 8 euros por él hace 13 años. A ver, gente que vive excretando propaganda. Docentes, artistas y periodistas. Sobre la masa laboriosa de las amplias clases medias se ha instalado una superestructura burocrática que la depreda. Un lobby parasitario que vive instalado en los presupuestos públicos. No voy a llevarle la contraria, pues claro que tiene razón. Otra crítica a las ONGs. Social, la palabra social, es la nueva patente de corso. Se crean ministerios de genéricos asuntos sociales para repartir botín entre depredadores fiscales y piratas del humanitarismo. Bravo, señor de Diego. Se puede decir más alto, pero no más claro. El famoso 0,7%. ¿Recuerdan que aquellos años en los que se hablaba de que había que entregar el 0,7% del PIB a las ONGs? ¿Recuerdan aquello, el 0,7%? Yo lo recuerdo y luego nunca se volvió a saber de todo eso. Bueno, de cómo el Estado, la relación entre por qué la natalidad es baja cuando la intervención del Estado es alta, es en la página 54 y 55. Más crítica a la enseñanza estatal. A ver. Que dice, no es educación pública, sino educación del Estado. Y es diferente. Bueno. Se legitima ante los hijos mediante la idealización de las castas parasitarias la expoliación de sus padres e incluso se ridiculiza sus valores morales. Pues seguramente también sea cierto, yo también viví algo de esto. Habla de cómo al final el Estado beneficia a los vagos y a los poco previsores, porque alguien que pensando en el futuro ha ahorrado, al final va a ser penalizado de manera fiscal, de modo que parece que el Estado fomenta un comportamiento irresponsable de sus ciudadanos. Seguramente sea cierto, claro. Habla de totalitarismo educativo. Bueno, y aquí, capítulo 8. Voy a leerles un poco los títulos de los capítulos, que son muy, muy llamativos. 1. Sacudiéndose las cadenas. 2. El intento de exterminio. 3. Chantaje y lastre de la socialdemocracia. 4. Las élites de la depredación. 5. Extendiendo pobreza y odio. 6. La libertad penalizada. 7. Redistribución de la riqueza. Hurto legal. 8. Traidores contra las clases medias. 9. La peste de los políticos profesionales. 10. El grito de la rebelión. Creo que lo he dicho bien. 8. Traidores contra las clases medias. No se hubieran alcanzado los actuales elevados niveles de depredación de las clases medias de no haberse producido arteras traiciones. Una de las más llamativas es la de los empresarios. Habían de ser estos quienes lideraran la rebelión de las clases medias, pues de forma natural pertenecen a ellas y son de alguna manera su culminación. La función empresarial es universal, ya que todos toman decisiones autónomas de carácter económico, mas solo en algunos se plasma esa realidad de una manera plena. Avisaban los clásicos de que toda reunión de empresarios degeneraba en conspiración contra los consumidores y en estrategias para establecer lucrativos y gravosos monopolios. En las reuniones actuales de los grandes empresarios se debate sobre los pactos necesarios con el poder político para depredar a las clases medias. Y habla también no solo de la traición de los empresarios, sino
Bueno, dice, los empresarios se corrompen como instituciones de la sociedad civil, dejan de pertenecer a ella porque cobran de la sociedad civil, se convierten en instituciones parasitarias de las sociedades civiles. Y la segunda traición ha sido la de los partidos conservadores. Ahí está. El capítulo 9 es la de los políticos profesionales. La política ha devenido en lo que nunca debe ser, una profesión. Eso es propio de las dictaduras. Vale. Todos los políticos profesionales tienen intereses comunes al margen de aparentes diferencias ideológicas. Los partidos socialistas son voraces depredadores y las formaciones conservadoras participan del festín, aunque con peor conciencia. De cómo nuestras sociedades están amenazadas desde dentro por culpa de los políticos y de todos sus propagandistas a cuenta del multiculturalismo, el feminismo y toda esta historia. Los partidos tradicionales no sirven, son el problema y no la solución. Y al final da como 12 medidas. Ahí ven las primeras. Para poder solucionar un poco esta situación. ¿Lo están viendo? Por ejemplo, la 1, erradicación del totalitarismo educativo. La 4, supresión de la financiación estatal a partidos, sindicatos, patronales, etcétera, etcétera. 8, drástica reducción a la mitad del sector político y eliminación de cualquier privilegio de carácter funcionarial, etcétera, 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 etcétera. Bueno, a ver, ¿tiene razón o no tiene razón? Pues en algunas cosas tiene razón y en otras no. Por ejemplo, quiero leerles, no voy a leerles los artículos enteros, solo un poco a cuenta del parasitismo de los políticos y de su mala gestión que nos van a llevar a todos al abismo. Todos juntos iremos con ellos. Por ejemplo, el señor Marco Gardocchi, que le enseño. Bueno, pues el señor Marco Gardocchi dice: la propuesta de Confebask de implantar una subida generalizada de impuestos ha levantado amplia polémica, porque a esos señores de la patronal no se les ha ocurrido nada mejor que, para paliar la crisis en la que estamos metidos, subir los impuestos. La traición de los empresarios. Y luego, la administración tiene el deber, hoy más que siempre, de revisar sus gastos, eliminar duplicidades y borrar despilfarros que, a verlos, puede estar seguro de que haylos. No es un escándalo que el gobierno central cree 22 nuevas direcciones generales, la mayoría de ellas de contenido original, en plena pandemia. Pues sí, sí. Y el señor Luis Ventoso, que dice algo parecido, dice: lo progresista es proclamar que esta vez nadie quedará atrás, que contaremos con un escudo social para todas y todos. Odio esas tonterías de los modernos, de verdad, todos y todas, tontos y tontas, de verdad, Y que el cuerno de la abundancia regará España, porque no podemos permitir que se repita el austericidio. Claro, los políticos no pueden permitir ningún austericidio. Yo llevo con austericidio toda mi vida ahorrando, toda mi vida sin poder ir de vacaciones, sin hacer nada debido a mi situación económica, y me aguanto. Pero no, estos pueden gastar y gastar. Claro, como pagamos los de siempre. A ver, en el 2019 las administraciones españolas se gastaron 32.882 millones más de lo que recaudaron. El peor ejercicio desde la agonía del 2012. Vamos camino a ser un país donde la primera empresa es el Estado. Ahora bien, ¿de dónde vendrán sus ingresos si ese Estado es más grande que la economía privada que debe nutrirlo? Y da algunos datos. En España hay 11,2 millones de personas con nómina en una empresa privada. Sostenidos por los fondos públicos tenemos 8,8 millones de pensionistas, 1,8 millones de parados, en total 10,6 millones, pero además hay otros 2,6 millones de funcionarios y el Estado está aportando ayudas a 1,1 millones de autónomos y 3,4 millones de afectados por los ERTE. Traducción: ruina. A ver, eso ya se veía venir de muy lejos. Todos estos textos son de hace más de 10 años. Aquí recuerdan, no me acuerdo si cuando
reseñamos este texto, enseñé el diagrama este. Ahí. No sé si se ve, pero es... aquí se ve claramente los sectores económicos y cómo el sector privado es justo la mitad del PIB y la otra mitad, pues los sectores que viven de lo que genera el sector privado. Si ya en aquellos años era mitad y mitad, pues la situación va a peor. Entonces, considero que el señor de Diego acierta a la hora de criticar pues la mala gestión de toda esta gente, pero falla cuando identifica liberalismo con libertad, liberalismo con un Estado justo, un Estado de justicia, y vamos a ver un poco por qué. Ay, no quiero que el vídeo se haga muy largo, al final siempre son larguísimos. Por ejemplo, dice Stanley Paine, aquí. A ver, todos estos libros que estoy enseñando ya los reseñaremos. Bueno, lo de siempre, que solo graba 21 minutos. Dice Stanley Paine, se dice que el fascismo y el comunismo derivan de la oposición a la Ilustración o a las ideas de 1789. De hecho, son producto directo de la Ilustración. Derivan de aspectos modernos y seculares del siglo XVIII. Aspectos modernos y seculares del siglo XVIII, es decir, siglo XVIII. Liberalismo, que es el padre de todo lo que ha venido después. Y si piensan que Stanley Paine está como vinculado a la derecha, y eso es verdad, ¿qué les parece? ¿Qué tal Bertrand Russell? ¡Ay, no lo he sacado! A ver. No lo había sacado a Bertrand Russell. Bueno, aquí. Bueno, pues dice Bertrand Russell. Desde Rousseau y Kant existen dos escuelas de liberalismo. La obstinada, que es Bentham, Ricardo, Marx, Stalin, y la sensible, Fichte, Byron, Carlyle, Nietzsche, Hitler. Pero tanto el uno como el otro derivan del liberalismo. Bueno, y hasta aquí, señores. Les dejo que juzguen ustedes. Quería decirles algunas cosas, pero es que al final el vídeo se está alargando como siempre. A ver, quería decirles, de repente todo esto de hacer vídeos y de ponerlos en internet se ha vuelto tan real cuando alguno de ustedes, sí, usted puso ¿cómo te llamas? No has dicho cómo te llamas y tal. A ver, siempre he tenido muchos problemas con eso del nombre porque no me gusta nada mi nombre y no lo suelo decir. De momento JA, está bien, JA. Y si no respondo a lo que escriben en los comentarios es porque para bajar los vídeos a internet, aquí no tengo tecnología, así que tengo que ir a casa de unos parientes, voy con la tarjetita de la cámara. Entonces la cuenta del canal, se llama así, ¿no? Del canal, está en la casa de mis parientes. Entonces, hasta que vuelvo a ir, o les llamo por teléfono y les digo, por favor, pues contesta no sé qué, a veces puede pasar un tiempo. Y ese es el motivo de que pueda tardar en contestar. Bueno, hasta aquí. No quiero alargarlo más. La semana que viene toca un texto muy importante, clásico entre los clásicos, por si quieren ir mirándolo, es Hesíodo. Y sin más, hasta la semana que viene.